Jurisprudencia por reiteración. La jurisprudencia por reiteración se establece por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas o por los tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia por reiteración en pleno se establece cuando se emiten 5 sentencias no interrumpidas por otra en contrario, en un mismo criterio, resueltas por una mayoría mínima de 8 votos. La jurisprudencia por reiteración de las salas será la misma situación, solamente que serán resueltas por una mayoría mínima de 4 votos. La jurisprudencia de los tribunales colegiados de circuito se establece cuando se emiten 5 sentencias no interrumpidas por otra en contrario, en un mismo criterio, pero en esta ocasión serán resueltas por una mayoría unánime. Tal como lo establece el artículo 225 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia por contradicción de tesis se da cuando existe oposición en los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación entre los plenos de circuito o los tribunales colegiados de circuito en los asuntos de su respectiva competencia. Podrán ser denunciadas, entre otras, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por los ministros, los plenos de circuito o los tribunales colegiados de circuito y sus integrantes que hayan sustentado las tesis discrepantes. El Procurador General de la República, los magistrados del Tribunal Unitario de Circuito, los jueces de distrito o las partes en los asuntos que las motivaron. La resolución que decida la contradicción de tesis no afectará las situaciones jurídicas concretas de los juicios en los cuales se haya dictado las sentencias que sustentaron las tesis contradictorias. Jurisprudencia por sustitución. La jurisprudencia que por reiteración o contradicción establezcan el Pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como los plenos de circuito, podrán ser sustituidas en cualquiera de los siguientes supuestos. Primero, cualquier tribunal de circuito, previa petición de alguno de sus magistrados, puede solicitar al Pleno de circuito que sustituya la jurisprudencia que por contradicción haya establecido. Para ello, se requiere de las 2/3 partes de los magistrados del Pleno para la aprobación. Segundo, cualquier pleno de circuito, previa petición de alguno de los magistrados, podrán solicitar al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o a la sala correspondiente que sustituya la jurisprudencia que haya establecido, siempre y cuando la solicitud deba ser aprobada por la mayoría de los integrantes. Tercero, cualquiera de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, previa petición de alguno de los ministros, podrá solicitar al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que sustituya la jurisprudencia que haya establecido, para lo cual la solicitud debe ser aprobada por la mayoría de sus integrantes. Tribunales terminales. Se entiende como aquellos que tienen la última decisión en cada caso concreto, lo que dota de seguridad jurídica al gobernado. Algunos ejemplos son salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación es el máximo tribunal constitucional del país, en virtud de lo cual tiene como responsabilidad fundamental la defensa del orden establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tribunales colegiados de circuito. Integración. Los tribunales colegiados de circuito se integran por 3 magistrados, un secretario de acuerdos, un secretario, actuarios y empleados. Competencia. La competencia de los tribunales colegiados de circuito es amplia y está referida a 3 rubros: amparos directos, recursos y resolución de competencias, impedimentos y excusas. Organización. Cada tribunal tiene un presidente que designan sus propios miembros. Dura en ejercicio 1 año y puede ser reelecto. Adopta sus resoluciones por mayoría o unanimidad. Plenos de circuito. Los plenos de circuito son los facultados para desarrollar las funciones señaladas en el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En relación a la interrupción de la jurisprudencia, este concepto se refiere a la acción de dar por terminada la vigencia de una jurisprudencia por parte del mismo órgano que la generó y mediante el mismo procedimiento seguido para su adopción original. Se deben valorar los argumentos en los que se basó la jurisprudencia que se interrumpe y ofrecer los que fundamenten el nuevo criterio. El artículo 228 de la Ley de Amparo menciona que la jurisprudencia se interrumpe y deja de tener carácter obligatorio
cuando se pronuncie sentencia en contrario. En estos casos, en la ejecutoria respectiva, deberán expresarse las razones en que se apoye la interrupción, las que se referirán a las consideraciones que se tuvieron para establecer la jurisprudencia relativa. De igual forma, y con fundamento en el artículo 229 de la misma ley, interrumpida la jurisprudencia, para integrar la nueva, se observarán las mismas reglas establecidas para su formación. La anulación de la jurisprudencia. Empezaremos definiendo la nulidad, que es una consecuencia jurídica cuando se actualiza algún supuesto. En otras palabras, es la destrucción de los efectos del acto jurídico. La nulidad de la jurisprudencia ocurre en dos supuestos. El primero es en la interrupción. Una vez presentada esta figura, y ya que ha quedado sin efectos, da paso a la integración de la nueva jurisprudencia, nulificando la que fue interrumpida. La segunda es en la sustitución. Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustituye la jurisprudencia en términos del artículo 230 de la Ley de Amparo, y una vez que se resuelve la sustitución de la misma, dicha resolución no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los que se haya dictado las sentencias que le integraron. Esta resolución se publicará y distribuirá en los términos establecidos en la ley, al mismo tiempo que se queda sin efectos y por ende existe una anulación de la jurisprudencia anterior. Aclaración de la jurisprudencia. La aclaración de la jurisprudencia surge con motivo de alguna inexactitud o imprecisión que se refleja en alguna jurisprudencia, lo que implica la necesidad de realizar algún ajuste en la redacción de la misma. Por lo tanto, el objetivo es que en la misma se refleje adecuadamente el criterio aprobado. La aclaración utiliza la exactitud de la jurisprudencia en relación con el mismo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que tanto la jurisprudencia como la modificación y sustitución de un criterio se encuentran subsumidos en una sola sustitución de jurisprudencia, con reglas comunes de tramitación y que se encuentra regulada en el artículo 230 de la Ley de Amparo. Jurisprudencia como fuente del derecho. Las fuentes del derecho. Tradicionalmente, las fuentes del derecho se clasifican en reales, históricas y formales, así como las normas individualizadas y los principios generales del derecho. Clasificaciones de las fuentes de derecho. Las fuentes reales son el conjunto de hechos de la naturaleza, creaciones del hombre, eventos sociales, políticos y económicos que le dan contenido a las normas jurídicas. Las fuentes históricas, que son los acontecimientos, documentos, vestigios que en su momento encerraron una norma o ley jurídica y que le sirven al legislador para crear nuevas leyes. Por ejemplo, las leyes de Indias, el Código de Hammurabi, la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789, etc. Dentro de las fuentes formales, que son los procesos de creaciones de normas jurídicas, el derecho mexicano contempla la legislación, la jurisprudencia y la costumbre. Muchas gracias.